Gloria al nombre del Señor. Hoy vamos a ver al Señor como el autor de la fe, el autor y consumador de la fe. Amén. La porción que yo quiero tomar de inicio está en Marcos 9. Primero, aunque todos sabemos la definición por la escritura de lo que es la fe tiene un autor. La fe tiene un autor y ese autor es el Señor. La palabra revela que Jesucristo es el autor y el consumador de la fe. En Hebreos, en el capítulo 12, la palabra nos llama a tener los ojos puestos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. Pero la fe per se, como tal, la fe es un misterio. Es un misterio. Y Pablo en una oportunidad dijo que guardemos el misterio de la fe. Es un misterio porque el funcionamiento de ella nadie lo sabe. Pero el origen de la fe viene por el oír la palabra de Dios. Si la fuente, la procedencia, el origen de la fe es la palabra del Señor. Vamos a partir desde Marcos, en este capítulo 9, y vamos a ver un evento donde está unida la fe versus la incredulidad. Es ese versículo 14. Ese versículo 14 dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Enseguida toda la gente viéndole se asombró y corrieron a él. Corriendo a él le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y él respondiendo les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Se lo trajeron y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo, el espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia salió, y él quedó como muerto, de modo que todos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Es un momento tremendo, es un momento de confrontación, porque en esa oportunidad estaba a prueba la fe de los discípulos.
Alabado sea el nombre del Señor. Estaba a prueba la fe de los discípulos, pero mi punto central es el papá. Primero, el papá con mucha humildad está pidiendo al Señor que si él puede hacer algo, que por favor lo ayude y que tenga misericordia. Porque el papá está luchando con ese jovencito desde niño, en medio de una crisis donde o se tira al fuego, si había un fuego, pues no había estufa en ese tiempo, si donde quiera que había leña junta, ¿verdad? O el fuego para cocinar o lo que fuera, automáticamente ese espíritu lanzaba al joven allá. O si había agua, lo lanzaba al agua. Entonces, era una crisis difícil para una familia tener un hijo con un espíritu que cuando lo tiraba al piso comenzaba el espumarajo, a botar espuma y después lo dejaba como muerto, en fin. Pero el encuentro de este hombre en crisis, este hombre en problemas con el Señor, él le dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho dijo, creo, ayuda mi incredulidad. En otras versiones, en vez de decir creo, ayuda mi incredulidad, dice, ayúdame a superar mis dudas. Ayúdame a superar mis dudas. Ayúdame a creer más. Ayúdame a creer más. Fíjense eso. Y uno ve la confrontación de un momento determinado donde el papá está pidiéndole al Señor, que es el autor de la fe, que lo ayude a creer más y que lo ayude a superar sus dudas. Porque el único que puede ayudarte a superar tus dudas o tus laberintos o tus encrucijadas es el autor de la fe. Dice, al que cree todo le es posible. Pero el hombre se ve ante una palabra que dice, yo no tengo tanta fe, pero yo te pido que tú me ayudes a superar esta barrera que yo tengo en mí que me impide creer. Alabado sea el nombre del Señor. Y el Señor hizo el milagro. La fe es misteriosa. Es misteriosa porque cuando el ángel se manifiesta al sacerdote Zacarías para anunciarle el nacimiento de Juan, el hijo de Sara, la prima de María, en el santuario el ángel le está diciendo a Zacarías que su hijo iba a nacer y Zacarías no le creyó al ángel. Nosotros estamos hablando que él está viendo un ser angelical, él está viendo un ser celestial en el lugar santísimo, ahí en ese lugar entre el sumo sacerdote y él. Y él no le creyó, hermanos. La palabra dice que el ángel le dijo, te vas a quedar mudo hasta que Juan crezca. 9 meses mudo, porque hasta que el niño naciera. O sea, 9 meses en el desarrollo de la criatura, el ángel dio el nombre. Sin embargo, María hizo la misma pregunta. María estaba también en otra encrucijada, porque estamos hablando de cosas que donde tú te encuentras en encrucijadas, en cosas donde no hay una aparente salida. Sara era estéril, hermano. No solamente que Sara era estéril, sino que Sara era vieja, más que María. O sea, para Zacarías no había un cálculo lógico de que mi mujer va a dar a luz. Y cuando el ángel se aparece a María, María le pregunta también, ¿en qué conoceré esto? ¿Cómo será? Yo no conozco varón. Y el ángel le explica, no te preocupes, el Espíritu que nacerá. La pregunta de María no encerraba incredulidad. María quería saber cómo sería, pero no quería decir que estaba dudando. Sin embargo, Zacarías sí dudó. Son los mismos escenarios, porque están hablando con 2 ángeles. Uno está hablando con un ángel
en el santuario, María estaba también hablando con el ángel Gabriel. Pero María quería saber más, pero Zacarías no creyó. Este hombre le pide al Señor, por favor, ayúdame a superar mis dudas. El problema no es que dudemos, el problema es que nos quedemos en la misma condición de la duda y no querramos que algo suceda con ella. Porque el autor de la fe está dispuesto a sacarnos de ese estado de duda, o de ese estado de inseguridad, o de ese estado de incertidumbre. Él está dispuesto a ayudarte en la incredulidad, porque Él es el autor de la fe. Nosotros vemos a Dios tratando con un hombre que va a ser el vaso utilizado por Él para poder librar a Israel de los madianitas. Cuando comenzaba la cosecha, ellos aprovechaban y robaban todo. Eso, el pueblo duraba un tiempo cosechando, ¿verdad? Y cuidando las hortalizas y cuidando lo que era la siembra y guardando todo ese proceso del terreno. Y en el momento en el cual ya la hortaliza y toda la provisión viene, los madianitas llegaban y se llevaban todo. Entonces Dios levanta a Gedeón. Y el llamamiento de Gedeón lo hace diciéndole, yo quiero que tú vengas con esa tu fuerza. Gedeón obviamente entra en crisis. ¿Cómo yo voy a ser utilizado por ti? Lo mismo pasó con Jeremías, esa crisis, ¿verdad? Del llamamiento, cuando Dios comienza a trabajar con nosotros. Dios tiene un trato con Gedeón. Dios tiene un trato con Gedeón amoroso, paciente. Porque Gedeón está diciendo, yo quiero saber si tú vas a estar conmigo. Y le pone unas pruebas al Señor que uno se sorprende. Él dice, mira, hay un vellón. Si el vellón se moja y toda la tierra alrededor está seca, tú estás conmigo. Ocurrió eso. Y después dijo, yo quiero que ahora toda la tierra se moje y el vellón quede seco. Y yo me imagino a Gedeón por la mañana buscando el vellón para verificar si estaba seco o mojado, igualmente la tierra. Pero Dios entró, porque Gedeón quería evidencia, quería pruebas de parte del Señor, y el Señor no lo reprendió por ello. No lo reprendió. Porque en el corazón de él no había incredulidad. Mucha gente dice, a Dios no se le pregunta. Hermano, yo creo que el Señor se le crea que Él puede hacerlo todo. Ahora, no pregunte dudando, no lo haga, porque eso va a ofenderlo. Porque sin fe es imposible agradar al Señor. Usted no puede hacer una pregunta de incredulidad al Señor, porque usted va a maltratar su relación con Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, la fe viene por el oír es la palabra del Señor. La primera vez que el Señor, luego que pasó lo de Adán y Eva, ¿verdad? El Señor habla y que la tierra estaba convulsa y que el hombre solamente pensaba hacer el mal. El Señor conversa con Noé. Y le dice a Noé que él va a destruir la tierra con agua. Y le da instrucciones a Noé de que construya un arca. No había llovido nunca en la tierra. No había llovido. Las nubes se formaban, pero las nubes no condensaban. Sino que la palabra dice que había un rocío que de la misma tierra subía, que era como un vapor. Y lo que era la parte vegetal era regada de esa manera. El sistema de riego era distinto. La gente no conocía lo que era una gota de lluvia. No entendían lo que era ese proceso. Nunca había ocurrido.
Sin embargo, Dios le dice a Noé que va a destruir la tierra anegándola en agua, que va a llover por 40 días y 40 noches. Y le da las instrucciones. Entonces, Noé hace el astillero o atarazana, que atarazana es lo mismo que una fábrica de barco, ¿verdad? Hace una atarazana divina en el medio de la tierra, porque el barco normalmente se construye cerca del agua. Los astilleros normalmente están en una distancia cercana al agua, porque luego que el barco está hecho, hay que encauzarlo para que se vaya al agua. Pero Dios estaba haciendo una atarazana en el mismo medio de la tierra. Un astillero donde no había nada de agua. Era demasiado chocante. Pero era la palabra de Dios que estaba empeñada. Bueno, Noé comenzó a decirle a la gente que iba a llover y que la tierra se iba a negar en agua. Y comenzó a ser, como la palabra llama, pregonero de justicia. ¿Por qué? Porque creyó. De toda una generación solo se salvó Noé y su familia. No se salvó más nadie. ¿Y los animales? Y Dios hizo que de esas dos especies entraran. Y ese es el poder de la fe. Es un misterio. Pero la fe proviene de la palabra de Dios. Tiene que estar la palabra de Dios presente para que la fe se active. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si Dios no habla, no hay fe. Si Dios no le dice a Noé, Noé, yo voy a hacer esto, no nace la fe en Noé. Porque cuando Dios envió su palabra a Noé, produjo en él la fe para construir un arca. Un arca donde cupo todo ese grupo de animales. Y pudieron estar por 40 días y 40 noches y no se anegaron. Es decir, fue bien construida. Duró un tiempo construyéndolo. En medio de burlas. Usted se imagina toda la gente que se burló de Noé. Usted se imagina el objeto de burla que fue él y su familia, su esposa, sus hijos, por creer la palabra de Dios. Pero el día que la puerta del arca se cerró y comenzó a llover, la gente entendió que era verdad lo que le estaba diciendo, pero ya era tarde. Es pues la fe y la certeza de lo que se espera y la convicción de las cosas que no se ven. Esa palabra de la fe está unida a lo que la Escritura llama que Él es el autor de ella. En otras palabras, Él es el verbo de Dios. Él es la palabra viviente. Y la palabra viviente produce fe. La palabra de Dios, el verbo de Dios, produce fe. Produce una atmósfera de confianza. Las promesas del Señor son dadas para producir fe. Producen fuerza. Producen entereza. Producen estabilidad, producen reposo. Alabado sea el nombre del Señor. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión que no se mueve, sino que permanece para siempre. La palabra no se mueve quiere decir que no tienen variación de ánimo, no tienen variaciones de pensamientos. Uno de los salmos dice: como están los ojos de los esclavos fijos en las manos de su señor y la de las siervas en las manos de las señoras, así están nuestros ojos en el Señor esperando su misericordia. Quiere decir que esa figura que utiliza David de cómo un esclavo está esperando en su señor la orden que le dé su señor, o la sierva esperando la orden que le dé su señora, así está David, dice: a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos, porque espero tu misericordia. La fe es ese motor, es esa dinamita que en medio de una circunstancia difícil, complicada,
prácticamente imposible, se pone de pie y dice, Dios lo hará. Fue muy difícil cuando el Señor visitó en Betania a Marta y a María. Porque es el enfrentamiento con la muerte y la vida. Es un enfrentamiento que iba a haber en ese momento con el autor de la vida, con el autor de la fe, que es el Señor Jesucristo. Cuando el Señor llega a Betania, hay un reclamo de parte de Marta. Marta le reclama y le dice, si hubieras venido antes, mi hermano no hubiera muerto. Es un reclamo, le está haciendo un reclamo al Señor. Mira lo que ha sucedido, como decir, ¿dónde tú estabas? Esto está muerto ya, esto se acabó. Ese es el poder de la fe. Es que se mueve en circunstancias que físicamente hablando o humanamente hablando ya es imposible hacer nada. Sin embargo, el Señor le dice a Marta, yo soy la resurrección y la vida. Esa palabra sale de la boca del Señor. Y dice que, ella dice, sí, yo sé que tú vas en el día postrero. Y dice, yo soy la resurrección y la vida. Y el Señor mandó a Lázaro a salir fuera. El poder del Señor se mueve en una atmósfera de fe. La fe abre puertas para que el poder de Dios se mueva. Y el poder de Dios destruye y derriba cualquier argumento o cualquier circunstancia, aunque sea real. Lázaro había muerto, no era una poesía, no era una invención, no era una visión. Lázaro había muerto. Pero la presencia del Señor llegó y sacó a Lázaro de la tumba. Es decir, el Señor le dice a María, porque nada es imposible para Dios. Para Dios nada es difícil. Para nosotros todo es difícil. Pero para Dios no. ¿Qué pide el Señor de tu vida? Que le creas. Vamos a ver a Abraham. Vamos a Hebreos, al capítulo 11. Porque Abraham estaba en un momento de confrontación. Era un momento difícil para Abraham. Sin embargo, Abraham estaba lleno de fe porque había una palabra que Dios le había dado. Había una promesa. Dios le había dicho a él que en Isaac era la promesa, el cumplimiento de la promesa. Alabado sea el nombre del Señor. Verso 17 del capítulo 11. Vamos a ver porque no solamente es un tema de actitud, es un tema de confianza, pero también es una vida de pensamientos. La fe genera una vida de pensamientos. Donde ella mora, donde ella habita, genera un pensamiento. Dice la palabra del Señor, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Pensando, aquí había un pensamiento, que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir.
Yo quisiera que usted y yo vayamos al monte Moriah. Vamos juntos al monte Moriah. Parémonos al lado de Abraham. Oigamos los pensamientos de este hombre de Dios. Él tiene a su hijo en el altar. Y él está listo para levantar el cuchillo. Y mientras él está haciendo eso, el pensamiento de Abraham es: Dios lo va a levantar entre los muertos. Dios lo va a levantar entre los muertos. Abraham no se venció y dijo: ya me quedé sin descendencia, porque ya Abraham no entró en esa lucha humana de considerarse o considerar no, Abraham se metió en la palabra de Dios. Dijo: yo he recibido una promesa. Y comenzó a pensar que Dios era poderoso para levantar a su hijo. Aún él lo matara, dijo: yo lo voy a matar, pero cuando yo lo mate, él lo va a levantar. Entonces la actitud es otra. Abraham no estaba triste. Abraham no estaba derrotado. Abraham estaba creyendo en Dios. Y creyendo en su promesa. Y creyendo en su palabra. Y ese es el padre de la fe. Yo no sé cómo él cortó la leña, compuso el altar, preparó todo ahí en presencia de Isaac. Pero lo que acompañaba, ese hombre estaba lleno de confianza, ese hombre estaba lleno de fe, y el pensamiento que tenía era la promesa que Dios le había dado. El estado de fe, el estado de certeza, visita el origen de los pensamientos. Por eso es que la Biblia dice que la palabra de Dios es más poderosa que toda espada de doble filo. Y ella penetra hasta partir el alma, los pensamientos, parte el espíritu, entra por las coyunturas y llena el ser del creyente de fe. El creyente no está amañado con sentimientos humanos derrotistas. Tampoco está adaptado a un pensamiento conformista. El creyente está libre de todo esto, unido al poder de la promesa, unido a la fuerza del Espíritu, unido a la gracia que trae y a la justicia que trae creer en el Señor. Dice que esa palabra es viva, esa palabra es eficaz, pero esa palabra va produciendo vida en el creyente. No produce tristeza, produce vida, produce confianza, produce valentía y comienza a cortar como una espada de doble filo todo lo que encuentra a su paso que se contrapone a ella. ¿Para qué? Para establecer la promesa divina y establecer una atmósfera de fe. Alabado sea el nombre del Señor. En medio de la adversidad. Porque tener fe en medio de que no está pasando nada, bueno. Pero la fe se caracteriza por estar presente en momentos de dificultad. Cuando Daniel fue lanzado al foso de los leones, era un momento de dificultad, pero Dios había mandado el ángel. Y en medio de una circunstancia complicada, los sátrapas envidiosos hicieron una trama para que nadie pudiera orar a otro Dios que no fuera el Dios de ellos. Y Daniel siguió orando al Dios hebreo. Y en ese momento fue lanzado porque era ley de Media y de Persia y no podía ser abrogada. Sin embargo, en medio de esa circunstancia complicada, Daniel le dijo al rey: yo no he hecho nada delante de ti que sea malo, tampoco delante de mi Dios. Él me ha librado. El rey en la mañana, cuando se levanta a buscar a Daniel, dice: Daniel, el Dios a quien tú sirves, ¿te ha podido librar? ¿Te ha librado? Sí, sí. Porque el rey se levantó con mucha pesadez, con mucha tristeza. Daniel, te libró tu Dios. Yo te pregunto en esta noche, ¿te va a librar tu Dios de lo que tú estás viviendo? ¿Se va a mover el Dios vivo y verdadero a favor tuyo de lo que tú estás atravesando? ¿Se va a levantar el Señor de su trono a favor de tu vida? ¿O va a dejar que los leones te coman en el foso?
llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Hebreos capítulo 11, bueno, hubo gozo, alegría, ¿verdad? Daniel fue librado. Y todos los enemigos de Daniel fueron entonces lanzados al foso, y los leones tuvieron un suculento almuerzo ese día. En Hebreos, en el capítulo 11, lo que se llama la galería de la fe, nosotros estamos viendo gente con crisis, pero estamos viendo gente confiada. No gente derrotada, no gente entristecida, no gente quejándose, no. No solamente el tema de la expresión verbal, no. La vida interior, ¿qué hay en la vida interior? Porque la fe produce una vida interior. Y el autor de esa vida interior es el Señor Jesucristo. Vamos a ver algunas de los episodios. Alabado sea el nombre del Señor. Verso 27, para poder avanzar en el estudio. Primeramente habla de Moisés. Por la fe dejó Egipto. El mundo no se deja porque el mundo no se deja por prohibiciones humanas. Bailar, beber, fumar, todo eso que la gente hace tanto énfasis, eso no se deja porque a usted se lo prohíban. Es la fe que produce la liberación de todo eso. Por la fe dejó Egipto. El poder de la fe entrando en una vida lo desconecta del mundo. Lo desconecta del sistema, lo desconecta de la mundanalidad. Es la obra de Dios, es la obra de la fe en un creyente que transforma su vida. La fe no es ciega. La fe es visionaria. Tiene la característica de que puede ver. Si alguien recibe la palabra de Dios, va a ver que Dios tiene poder para obrar. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. La fe da valentía, porque se sostuvo como viendo al invisible. Los ojos espirituales son abiertos cuando creemos en la palabra de Dios. Moisés se sostuvo, y estamos hablando que él estaba en contra de Faraón, en contra de lo más grande como imperio que había de la época. ¿Quién podía enfrentar a Faraón? ¿Quién podría enfrentar algo tan grande que era un dios prácticamente para ese pueblo en la tierra? Era adorado como un dios. Y Moisés estaba siendo el contrincante de Faraón. La palabra dice que Moisés se sostuvo viendo al invisible. Quiere decir que la fe produce una visión. La fe produce una visión del poder de Dios y produce una visibilidad de las cosas que vienen. Porque la certeza de lo que se espera no es un mecanismo humano de que yo me estoy convenciendo, diciendo delante de un espejo, Dios lo hará, Dios lo hará. En esa repetición vana que la gente dice, párese delante de un espejo y proclame que usted es una persona exitosa. No es de eso que estamos hablando. Estamos hablando de un don divino. Estamos hablando de un don que proviene de la misma boca de Dios y que se inserta en el espíritu del creyente. Estamos hablando de la fuerza que ha movido la fe por los siglos de los siglos y no la ha podido detener. Estamos hablando de personas que dieron su vida alegres, porque sabían que estaban siendo perseguidas por amor al Señor y no les importaba, porque veían, entendían, conocían, porque todo eso lo produce la fe.
palabra dice que Abraham estaba plenamente convencido. Nosotros tenemos que ser convencidos por el Espíritu Santo, que Dios lo ha enviado para convencernos de la realidad de su palabra, de la realidad de su pacto, de la realidad de su presencia, de la realidad de su poder. El Espíritu Santo está trabajando para convencer a la iglesia de que Dios es fiel y de que Dios es verdadero. Se sostuvo como viendo al invisible en medio de una confrontación tan terrible con el líder político más grande de ese tiempo. Celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. La fe se mueve en el medio de la destrucción. La fe se mueve en el medio de la crisis. El destruidor estaba presente, el destruidor estaba moviéndose y estaba atacando a los primogénitos. Pero había un mandato de parte de Dios. Dios había dicho que pusieran la sangre de los corderos en los dinteles de las puertas y que el destruidor cuando pasara iba a ver esa sangre en esos dinteles de las puertas de los hijos de Israel y iba a seguir de largo, porque no iba a poder tocar ninguna de esas casas. Pasaron el Mar Rojo como por tierra seca. Se cayeron los muros de Jericó. Los muros de Jericó no se caen por el poder humano. Los muros de Jericó se caen por el poder de la palabra de Dios. Dios llamó a que duraran 7 días, dando una vuelta cada día, y el último día van a dar 7 vueltas. Y esa confianza que los muros se van a caer, yo voy a marchar. Yo voy a marchar alrededor de mi muro, que Dios lo derribe, pero yo voy a marchar con mi trompeta, yo voy a marchar con mi alabanza, yo voy a marchar con mi oración. Yo voy a seguir en pie delante de Dios para que Dios derribe el muro. Porque el muro no lo puedo derribar yo, pero yo sí puedo creer que Él puede hacerlo. Porque el poder pertenece al Señor. Comienza el 32 a hablar de que el tiempo le faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas, que por la fe que es un don divino, que viene una fuerza de parte de Dios a través de su palabra, conquistaron reinos. Conquistaron reinos. Hicieron justicia. Alcanzaron promesas. Taparon bocas de leones. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes y además de esto, prisiones y cárceles. Otros fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Hermanos, no se detuvieron. Yo nunca he andado en una cueva y tampoco he andado en una caverna. Tampoco he andado cubierto de pieles de ovejas. Pero lo que quiero decir es que el poder de la fe es tan grande que nada de esto a ellos los detuvo. Nada de estas cosas a ellos los paró. Ellos siguieron creyendo en la promesa divina. Ellos siguieron avanzando al llamado
que Dios les había hecho. En el verso 1 del capítulo 12, nos dice a nosotros, por tanto, teniendo nosotros en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Tratando de encontrar, ¿verdad?, un poquito más de profundidad sobre la palabra autor, habla que en el original, de lo que viene del griego, habla como del precursor, como del capitán, como del príncipe, como el primero que lo hizo, en otras palabras, como el prototipo, como el ejemplo, como el modelo, como el líder a seguir, como el que enseña, traza el camino. Alabado sea el nombre del Señor. Y Jesús es ese, el precursor. El Señor todo lo venció. El Señor peleó con un sistema religioso y político. El Señor peleó con todo. El Señor peleó con un pueblo entero. Y sufrió, dice la Escritura, tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Porque la fe trae una contradicción. Usted cree que Dios lo va a hacer y todo se levanta para decirle, Dios no lo va a hacer. La fe entra en un territorio de guerra y de batalla porque la palabra dice que estamos en la batalla de la fe. El apóstol le habló al discípulo diciéndole que había peleado la batalla y que por lo demás le estaba guardada la corona de justicia. La batalla de la fe, la guerra de la fe, la lucha de la fe. Todo dice que no y Dios dice que sí. Y entonces usted tiene que entrar en la dimensión del Espíritu y amarrarse el cinturón de la verdad. Dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Dice cada vez que usted va a una pelea, amárrese bien los pantalones y vamos a echar la lucha. Sí, dice la palabra, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ese es el cinturón de la verdad que da esta fuerza para entonces usted poderse poner en el combate. ¿Por qué? Porque todo lo que se levanta es mentira. Porque todo lo que se levanta es opuesto, pero es mentira. Porque se levanta en contra de la verdad que Dios ha proclamado. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie puede contra el poder de la verdad. Nadie puede contra la autoridad y el dominio del poder de la palabra de Dios, que es la verdad. Alabado sea el nombre del Señor. Dice la Escritura que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Si Pedro no mira las olas en el momento en el cual Jesús lo llama para que camine sobre las aguas, Pedro no se hunde. Porque Pedro dijo, maestro eres tú, si eres tú, manda que yo camine sobre el agua. Y Pedro comenzó a caminar sobre el agua, pero cuando vio las olas, quitó los ojos del Señor y automáticamente comenzó a hundirse. Nosotros, siempre que quitemos los ojos del Señor y veamos las circunstancias, nos vamos a hundir. Porque las circunstancias nos destruyen, nos desesperan, nos entristecen, nos agobian, nos aplastan. Pero el Señor con nosotros, en medio de las circunstancias, nos da la victoria, nos da la vida. Y Él es escudo a favor nuestro. Efesios capítulo 6. Nadie dijo que sería fácil. No lo dice la Biblia en ningún lado. Lo único que dice que es fácil es el yugo del Señor. Gloria al nombre del Señor. Y la carga del Señor, que es ligera. Es decir, servirle a Cristo no daña.
no atrofia, no cansa, no maltrata. Servir a Jesucristo da vida, da gozo, da alegría, da bienestar. Pero el Señor habla acerca de la armadura de Dios en este momento porque en el versículo 10, en el 12, habla acerca de la lucha que tenemos nosotros. Es una lucha que no es con personas humanas. Nosotros no estamos peleando con personas de carne y hueso. La lucha que tiene la iglesia o el creyente es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué generan estos entes espirituales? ¿Qué es lo que ellos generan? ¿Qué es lo que ellos hacen? Que requiere que tú y yo tengamos la armadura de Dios. Estas huestes de maldad, la palabra dice que están funcionando en un lugar celeste, es decir, están moviéndose en una dimensión espiritual. Y nosotros estamos peleando en ese lugar espiritual. Y Dios lo que nos está diciendo es, ponte toda la armadura para que puedas vencer la lucha que tú estás librando. Es una lucha de fe, es una lucha de confianza. Pero la armadura de Dios es la palabra. Desde el principio del yelmo hasta el apresto de los pies, es la palabra de Dios lo que está diciendo que tú necesitas, y yo también, para poder vencer cualquier situación. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con el cual podás apagar todos los dardos de fuego del maligno. El autor de la fe le ha regalado a la iglesia un escudo. Y ese escudo lo que hace es que apaga los dardos de fuego. Los dardos de fuego del maligno no son una ilusión óptica, ni son tampoco algo que el creyente piensa o imagina. Son dardos de fuego de parte del enemigo para desesperar, para intranquilizar, para desestabilizar al creyente. Esa es la voz de la serpiente. La misma voz que le habló a Eva en el Edén le habla hoy a la iglesia. Tanto que el apóstol en un momento dijo, yo temo que la serpiente pueda desviar vuestros sentidos de la sincera fidelidad a Cristo. Si los sentidos son atacados por la serpiente. Porque comienza, mira, lo que tú ves y lo que tú oyes. Y lo que tú ves y lo que tú oyes. Son los sentidos que ataca la serpiente. Por eso fue que le dijo a Eva, tú no has visto... Mira, Eva comenzó a mirar el árbol. Ay, ese fruto se ve como agradable. Y todo lo que pasó tenía que ver con lo que oyó y con lo que vio. Entonces, los sentidos físicos ven una realidad, pero la palabra de Dios está dando una promesa. Y en esta guerra, cuando se levanta el escudo de la fe, es para apagar todos esos dardos, todos esos pensamientos, todos esos razonamientos, todos esos argumentos que nos visitan, que nos atrapan, que nos quieren secar el alma y nos quieren robar la fe. ¿O usted se cree que las aves del cielo, que dice la palabra de Dios en la parábola del sembrador, no son esos pensamientos? Dice que el diablo roba la palabra y la quita. Es quitada la palabra para que usted no pueda creer, no se pueda afianzar en la roca. El enemigo viene a querer robar esa realidad de Dios, esa verdad de Dios, esa presencia en tu mente y en tu corazón. Por eso la palabra dice,
Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Es una vida de pensamiento. La fe genera una vida de pensamiento porque la ley de Dios está escrita en la mente y en el corazón del creyente mediante el nuevo pacto que el Padre ha hecho por medio de la sangre de Jesucristo. Es que la palabra habla de una vida de pensamiento que nos lleva a nosotros a una vida en abundancia. Porque Jesús vino a eso, a darnos vida y vida en abundancia. La palabra escrita en la mente y escrita en el corazón con la tinta del Espíritu Santo produce en el creyente un poder y una confianza que le permite vencer, no importando las circunstancias que él enfrente. La palabra habla del escudo de la fe para apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es muy raro que el creyente utilice la espada de una manera activa. Es muy raro. Los creyentes normalmente viven muchas crisis, pero no son ofensivos en la batalla. Jesús fue ofensivo en la batalla cuerpo a cuerpo con el enemigo, porque todo el tiempo le dijo al enemigo, escrito está, escrito está. El creyente en medio de las situaciones difíciles olvida la palabra y sucumbe y tiene que buscar, porque el creyente no está en esa guardia espiritual de tener puesta la armadura y ofender, defenderse con su escudo y ofender con la palabra de Dios. Sin embargo, el Señor, que es nuestro precursor, nuestro ejemplo, nuestro modelo, nuestro prototipo, cuando el enemigo comenzó a hablarle, el Señor automáticamente sacó la espada y ofendió a Satanás. ¿Por qué? Porque el enemigo le venía diciendo, bueno, pero si tú eres hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Y el Señor dijo, escrito está. No solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y vemos que la victoria del Señor en el momento de la tentación del desierto fue el poder de la palabra. Fue el poder de Dios a través de su palabra. Y el Señor venció, no a principado, a potestades, no, al mismo Satanás. A la serpiente antigua el Señor lo derribó con el poder de la palabra. El creyente es pasivo en esa batalla porque el creyente no declara el poder de la palabra sobre sus circunstancias. Por ejemplo, Dios ha dicho tal y tal y tal promesa y como Dios ha prometido, yo tengo que seguir adelante. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estamos desbaratados, hermano, estamos en una situación crítica. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tu palabra dice que todo lo puedo en ti que me fortaleces. Y el creyente levanta esa espada y comienza a derribar. Hermano, las tinieblas no aguantan el poder de la palabra del Señor. Por eso es que el poder de la bendición que tiene la iglesia es inigualable. Porque la iglesia es un pueblo de sacerdotes. Y está puesta para bendecir. Cuando la iglesia bendice, porque por alguna razón pensamos que la maldición es mayor que la bendición. No importa que el reino del Satanás maldiga. El salmista dijo, maldigan ellos, pero bendice tú. Y Dios es tan poderoso que cambia la maldición en bendición porque Dios nos ama. El creyente tiene que levantarse y bendecir. Bendecir su familia, bendecir sus hijos, bendecir su compañera, bendecir su compañero, bendecir su trabajo, conforme al poder de las promesas que están escritas aquí. Conforme al poder de la palabra, no conforme a mí, conforme a lo que Él dijo. Y que tu boca sea la herramienta donde la espada de Dios pueda salir y tú pelear esa batalla. Alabado sea el nombre del Señor.
El autor y consumador de la fe es Jesucristo. Pero el Señor dijo, si dijeres con tu boca este monte, muévete, el monte se moverá. Quiere decir que es activa la fe, es activa. Cuando el Señor le habló a Josué, en el capítulo 1, dijo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Porque la meditación bíblica no es una meditación pasiva, es una meditación activa. La repetirás a los hijos, la dirás, porque Dios no meditó crear el cielo y la tierra, Dios habló. Dios dijo, sea la luz. No fue que Dios cerró su boca y pensó aquí, sea la luz y ocurrió. No es así. El Señor es el verbo de Dios, la palabra viviente, la expresión divina. Y el Padre habló y fue hecho. El creyente es invitado por el Señor que le hable a las cosas conforme al poder de la palabra, que confiese el poder de la palabra, el poder de la protección de la palabra del Señor. El que habita al abrigo del Altísimo, yo habito al abrigo del Altísimo, yo moro bajo la sombra del Omnipotente. No es una promesa dada a David en la inspiración de la bella relación romántica que tenía David con Dios. Es la palabra de Dios dada al creyente. Yo habito al abrigo del Altísimo y yo moro bajo la sombra del Omnipotente. Él es mi escudo, Él es mi roca y Él es mi castillo. Esa es la palabra de Dios para ti y para mí, para que tú vivas en victoria. En Josué, en el capítulo 1, el Señor está llamando a Josué a una batalla, a una guerra. Va a entrar a pelear. Va a pelear contra los cananeos, los jebuseos, los heveos, los gergeseos. Y cuando yo pienso en todos estos enemigos, son circunstancias de la vida que te van a acontecer. Dios te está diciendo, tú vas a tener muchas situaciones diversas. Yo quiero prepararte para todas ellas. Yo quiero equiparte. Yo quiero que tú salgas venciendo. Yo no quiero que la vida te aplaste. Yo no quiero que la vida te derrote, porque yo te he dado mi palabra. El Señor le dio a Josué su palabra, porque usted dice eso, el Señor no le dio a Josué un entrenamiento militar. El Señor no le dijo a Josué, levántate por la mañana, a las 5 de la mañana, vayan a correr, porque ustedes van a pelear, vayan a hacer ejercicio. No fue eso lo que el Señor le dijo. En Josué, en el capítulo 1, luego que le dan la promesa de que la tierra va a ser de ellos, le dice en el verso 5, nadie te podrá hacer frente. Y usted cree que esa palabra está ahí, para Josué allá, esa palabra es suya. Esa palabra es para que usted en la vida sepa que nadie le podrá hacer frente, porque con usted está el gran yo soy. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Señor, no me vas a dejar ni me vas a desamparar. El enemigo está solo, está sola. Mira, nadie piensa en ti, ni Dios. Mentira, diablo. No me dejará ni me desamparará. Él está conmigo como poderoso gigante. No depende de cómo yo me sienta, depende de lo que dice la palabra del Señor. No es una lucha de sentimientos, no es una lucha de emociones. Es la fe de Dios actuando a través del creyente por el poder de su palabra. Por eso el apóstol decía, aunque yo estoy abatido, yo no estoy derribado. Aunque yo estoy atribulado, yo no estoy desesperanzado. Porque estamos viviendo realidades. Pero nosotros no estamos viviéndola igual que como la vive el mundo. Porque tenemos una promesa, tenemos una confianza y tenemos al Señor. En ese capítulo 1 de Josué, para poder centralizar el pensamiento, él le dice, no se apartará de tu boca este libro de la ley. No se apartará de tu boca. Estarás hablando de este libro, estarás hablando. Esa palabra lo dice Filipenses, dice que nuestras conversaciones sean así. O sea que el creyente no entra en esa dimensión. Dice que hablemos entre nosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Dice, meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
La palabra tiene ese poder, en el verso 8, la palabra tiene ese poder de prosperar nuestro camino, de transformarlo todo, hermanos. Pero tenemos que volvernos a ella. Porque la palabra está diciendo, no te apartes de ella, ni de día ni de noche. Claro, no está diciendo que estemos así, día y noche. Lo que está diciendo es, en tu vida de pensamientos, yo quiero que mi palabra esté constantemente. Yo quiero que mi palabra esté ahí, en el centro, no de tu preocupación, sino en el centro de tu confianza. Porque nosotros tenemos una riqueza. Dios ha dado un espíritu en la mente para que nosotros podamos meditar en la palabra de Dios. Tenemos la palabra para confesarla y para ser guardados con ese poder desde la cabeza hasta los pies. Harás prosperar tu camino. Harás prosperar, vas a reverdecer. Y dice la palabra, y todo te saldrá bien. Todo el mundo quiere que las cosas le salgan bien. Y ese es el secreto que Dios nos ha dado y lo tenemos en la Biblia por mucho tiempo. Pero Dios quiere hacerte prosperar. Dios quiere cambiar tu vida, cambiar tu pensamiento, cambiar tu psiquis. Dios quiere cambiarlo todo, poniendo el cassette de la poderosa palabra de Dios que genere esos pensamientos que vienen por el Espíritu a tu vida. Será en él una fuente de agua viva que saltará para vida eterna. Vidas sedientas, vidas débiles o arrastrándose o cansadas. ¿Por qué? Porque les falta el poder de la palabra, porque les falta el agua de vida, porque les falta comerse el rollo. Ezequiel iba a pelear como profeta con toda la rebeldía de Israel. Para pelear con la rebeldía, ¿qué le dio Dios a Ezequiel? El rollo. Abre la boca y come el rollo y luego ve y habla al pueblo de Israel. Oigan o no oigan, porque son casa rebelde. Y usted lee a Ezequiel, usted se da cuenta todo lo que él enfrentó, pero Ezequiel tenía el poder de Dios porque había comido el rollo. Si comes el rollo, podrás enfrentar las cosas de una manera distinta. El éxito nuestro está aquí, en el rollo de Dios, en la palabra de Dios, en el verbo de Dios que es la Escritura. Así que, amados, siendo el Señor el autor de la fe y sabiendo que la fe viene por nosotros abrazar su palabra, meternos en la palabra. La fe se produce sola, no tenemos que producirla nosotros. La fe es un don de Dios. La fe viene por el Espíritu y la palabra de Dios es el abono poderoso para que ella crezca en nuestras vidas. Así que Dios nos bendiga, Dios nos ayude a volvernos a la palabra, a volvernos al refugio, a volvernos a las aguas vivas y olvidarnos de las cisternas rotas que son los pensamientos de derrota que el enemigo pone en nosotros. Y vayamos al Señor que es fuente de agua viva. Que Dios nos bendiga, hermanos.